Aló, 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 aló. Buenas, 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 buenas. Buenas Profe, noches. buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo me les va? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Estaban viendo el partido o no? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. No, estaba viendo el partido, Mayra, no. ¿Qué le pasa, Mayra? No, señor. Pues mi hermano aquí tiene un escándalo y al final Colombia pasó. Pero bueno. Uy, sí, no. Esos son los partidos que vale la pena ver. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, iniciemos de una vez, ¿no? La sesión. Buenas noches, profesor. Buenas Yo, noches, compañeros. ¿Qué hubo, Carlitos? ¿Cómo estás? Acá sufriendo, profe, pero usted no tiene la culpa. No, pero buena, la hicimos. Bien, la última jugada. La hicimos, oiga, no. Qué vaina, qué sufrimiento todo ese segundo tiempo, hijo de madre. Pero No, bueno. pero bien. Bien, la sacamos con el puntico, menos mal. Sí, claro, después de 2-0, imagínate. Sí, señor. Bueno, niños, yo les propongo lo siguiente. Hagámosle. Pues Entonces, el grupo que arranca es el de nosotros, ¿cierto, Paula? Sí. Vamos a tratar de hacerlo como lo más rápido posible. Pues ya la teníamos preparada, no sé cuánto tiempo será, pero entonces vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. bueno, listo, arranquemos ya, de una. ¿Arranca Mayra o arranca Laura? Arrancamos. Yo. Listos. Exacto. Listo. Entonces voy a presentar pantalla. El anfitrión no ha dado permiso. Oh, Profe, de permiso. ¿pero qué? Ya le di permiso hace como 3 segundos. No. El proceso. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ya, perfecto. Bueno, Señora. compañeros, ya nos conocemos. Vamos a exponer hoy el tema del proceso de paz en Colombia, mi compañera Paula y yo. Listo. Entonces, la agenda de hoy vamos a ver introducción, actores que intervinieron en la paz, en el acuerdo de paz, perdón, las víctimas, por qué se realizó un acuerdo de paz, en qué consiste el acuerdo de paz, explicación de puntos que contiene el acuerdo de paz y la jurisdicción especial para la paz. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste el acuerdo de paz? Primero vamos a hablar con la introducción. El acuerdo de paz fue un documento firmado el 26 de septiembre de 2016, en el cual da a entender que las FARC renuncian a su proyecto trazado desde 1962 de llegar al poder a través de las armas. Ellos renuncian a ese proyecto y se van a someter a las leyes y a las reglas de la democracia colombiana. Por su parte, el gobierno se compromete o renuncia a imponer castigos severos de acuerdo a la ley penal. Como todos lo saben, la FARC significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, tenemos 2 preguntas que quisiéramos pues hacerles de manera muy rápida y concreta a 2 personas que quieran contestarlas, y son las siguientes. ¿Por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró y que creo que en este momento sigue desangrando a Colombia? ¿Y qué pasó con las víctimas del conflicto? No sé si el profe quiera intervenir en alguna de las 2 o quien quiera responderla. Una explicación súper breve porque estamos en contra del tiempo. Yo creo que es mejor que algún estudiante diga algo porque mi explicación nunca es breve. Se extiende. Más bien yo complemento. Listo, entonces, ¿quién quiere? Una opinión personal, no necesariamente tiene que ser un concepto. Ya lo vimos, Técnico. además, ¿Qué ¿no? piensas sobre esas 2 Lo preguntas? vimos en exposiciones anteriores.
Pues señor. inicialmente la guerra estuvo por el tema político entre liberales y conservadores. Posteriormente, pues nacen las guerrillas. Después de las guerrillas nace el narcotráfico. Después del narcotráfico No, no, están no, los no, 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 pero paramilitares y ya se finalizamos fue. con la ¿Qué, guerra. por qué y qué pasó en la guerra? Pero qué cosa. Es un breve resumen. No, pero de toda la clase, sí. De toda la materia. Bueno, listo. ¿Y qué creen que ha pasado con las víctimas pues, de este conflicto? Yo creo que han quedado en un espacio de olvido, de no reivindicación como se prometió, porque no hay las herramientas para, para de forma eficiente hacer la reivindicación. Muy bien, muchísimas gracias. No se cumplieron los acuerdos, ¿no? O sea, se hicieron unos acuerdos malos o buenos, pero se hicieron. ¿Mm? Y los Y ese pocos, es un, y los y pocos eso es un acuerdos. puntico que vamos a ver más adelante, porque pues Para tenemos... allá vamos. Sí, sí, profe, allá vamos. Gracias. Sigue, mujer. Tan agresivas, profe. Sí. Él dijo rápido. Entonces, Sí. ahora sí vamos a empezar. Las preguntas eran como para romper el hielo. Entonces, los actores que intervinieron en el acuerdo de paz, pues tenemos en primera instancia a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia en 2 periodos, el primer periodo de 2010 a 2014, como todos lo saben, con el aval y el apoyo de Álvaro Uribe. En el segundo periodo, que fue 2014-2018, dando en ese periodo el acuerdo de paz firmado, obviamente ya sin el apoyo de Álvaro Uribe Vélez. Por fuentes confiables y por fuentes periodísticas, perdón, se dice que el Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, tuvo las primeras conversaciones con Hugo Chávez para tener, digamos, entablar los primeros diálogos con la FARC. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 por el Acuerdo de Paz. Bueno, seguido de este personaje tenemos a Raúl Castro, que en ese momento era el presidente de Cuba. Él fue quien recibió a Juan Manuel Santos cuando empezó todo el tema de diálogos de paz en el 2016. También pues podemos decir que Cuba fue el anfitrión de estas negociaciones por 4 años. Y este mandatario aseguró que la decisión de las partes de firmar pues el cese de estas hostilidades era la dejación de las armas y las garantías de seguridad. Ellos dos fueron los que estuvieron más involucrados pues en todo este tema de la negociación del acuerdo de paz, pero pues como ya sabemos y vamos a ver, creo que todo esto no sirvió para nada y como dicen por ahí, la plática se perdió. Continuemos. Timoleón, alias Timochenko. Timochenko, cuyo nombre real es Rodrigo Londoño, quedó como comandante en jefe de la FARC de 2011 debido a la muerte de Alfonso Cano, que fue quien inició las conversaciones del acuerdo de paz. Se tenía mucha especulación porque no se sabía si Timochenko iba a seguir con la misma línea, pero manifestó que estaba de acuerdo en firmar el acuerdo con el gobierno. Siguiente. Bueno, aquí tenemos a Humberto de la Calle. Él fue nombrado un negociador por parte del gobierno, de la delegación del gobierno. Él advirtió el riesgo que representaba dar para atrás sobre el acuerdo final para la terminación del conflicto. Además, citó una fuente que es The New York Times, que dice que el hombre que pasó 4 años negociando el acuerdo de paz con las FARC dice que el llamado de volver a las armas de algunos líderes guerrilleros se tenía contemplado, pero a la vez no. O sea, era algo que se sabía que podía haber pasado. Las víctimas, como todos sabemos, son las personas que no tienen ni voz ni voto, o sea, no estaban a favor o en contra de esta guerra de 50 años, pero digamos son las personas afectadas por el gobierno, ya sea por la defensa por la guerra, ya sean afectadas por la defensa del gobierno o por los ataques de la FARC. Según la fuente del Programa de Unidad para Atención y Reparación Integral de las Víctimas, esta guerra
con corte al 31 de abril, nos dice que las cifras de víctimas son 9.134.347, las cuales las clasifican por género, por etnia, discapacidad y eventos. En los eventos encontramos desaparición, desplazamiento y los otros eventos que hemos mencionado a raíz de toda la clase. Continuando con los personajes representativos que estuvieron en este acuerdo de paz, tenemos a Iván Márquez. Él fue un integrante negociador también de las FARC durante las primeras negociaciones que se realizaron en la ciudad de Oslo en el 2012. Él dijo algo referente a estas negociaciones, que fue que anunciaron al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo de derecho universal que asiste a todos los pueblos. Pues el cargo de él fue ratificado cuando estos diálogos se trasladaron a La Habana en ese mismo año. Luis Carlos Villegas, como representante del gobierno, Luis Carlos Villegas fue ministro de Defensa, fue nombrado ministro de Defensa, en junio del 2015. Durante los primeros años de las negociaciones hizo parte de la comisión del gobierno. Digamos que Luis Carlos Villegas vivió un poco la parte de la guerra, porque pues a él le secuestraron una de las hijas y fue liberada como un acto de buena fe por parte de la guerrilla al iniciar las negociaciones. También tenemos a otros tres personajes, que es Sergio Jaramillo Caro. Él fue un filósofo de la Universidad de Toronto. En este tiempo fue viceministro de Defensa para las políticas de asuntos internacionales durante los primeros gobiernos de Santos, y junto con su cargo también tuvo que ver en parte de los diálogos de paz. También tenemos a Marco León Calarcá. Él su nombre real pues es Luis Alberto Albán, alias Marcos Calarcá o Marco León Calarcá. Él también fue un vocero de las FARC y también integrantes negociadores por parte de la guerrilla. También tenemos a Rafael Pardo Rueda. Él fue un ministro consejero del posconflicto, también integrante de derechos humanos. Y pues él llegó a las negociaciones con las FARC pues con una experiencia muy amplia. Entre 1988 y 1990, Pardo fue el consejero de paz y estuvo a cargo de las negociaciones que llevaron a las desmovilizaciones de integrantes del M-19. Tenemos entonces a Andrés París como miembro de las FARC, cuyo nombre real es Jesús Emilio Carvajalino. Es un alto jefe de rango del bloque oriental de las FARC. Dicen, se tiene historia que integró las filas de la FARC alrededor de 1985, es decir, muchos años y mucha experiencia dentro de esa guerrilla. Simón Trinidad, si bien sabemos que Simón Trinidad está preso desde el 2014, hizo parte fundamental en todos los escritos y todos los apuntes que enviaba para el acuerdo como tal, y de todas las, por decirlo así, todas las, ¿cómo se dice? Como todas las solicitudes o todas las garantías que pedía a las FARC ante el gobierno. Tenemos a Antonio García, también miembro de las FARC, cuyo nombre real es Irlington de Jesús Chamorro. Segundo al mando, era la mano derecha del jefe, del comandante en jefe de la guerrilla. Bueno, tenemos a Rodrigo Granda. Él fue un canciller de las FARC, también formó parte de las negociaciones en La Habana, pues debido a su trabajo en el exterior en nombre de la guerrilla. Desde 1997 es miembro y Estado Mayor de las FARC, y ha representado pues a esta organización en varios viajes hacia el exterior. Rodrigo Granda en su momento pidió cumplir el acuerdo de paz para cerrarle los espacios a los disidentes en Colombia. El excomandante y encargado de estas relaciones internacionales de las FARC llamó al gobierno de Iván Duque para cumplir el acuerdo de paz, para cerrarle estos espacios
pues a las personas y a los disidentes que habían quedado de estas guerrillas, como el enunciado que pues hizo por parte de este jefe ex guerrillero. Y tenemos a Fran Joseph Pierre González. Este personaje hacía parte de la cúpula del gobierno. Fue alto consejero presidencial para la reintegración social y economía de personas y grupos alzados en armas y alto comisionado para la paz, nombrado en septiembre de 2011. Es economista con maestría en administración de negocios y administración pública. Bueno, ahora vamos a pasar a este gran interrogante que es por qué se realizó el acuerdo de paz. Pues luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC, el acuerdo de paz pone fin a esta violencia con la guerrilla. Por la vía de acuerdo de paz, las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas y a no incurrir pues en delitos como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores, que ya lo había mencionado mi compañera Mayra, y pues a romper todos estos vínculos que tenía con el narcotráfico y pues a cesar estos ataques que tenían pues contra la fuerza pública del país. Este acuerdo logra que a partir de su aprobación por la ciudadanía, las FARC hagan política sin armas. A raíz de esto, pues vimos que hay un partido político que pues es de las FARC y más que todo, pues bueno, este acuerdo se hizo prácticamente para cesar todo este sinfín de años de violencia y de conflicto que pues se tuvo con el país. ¿En qué consiste el acuerdo de paz? El acuerdo de paz tiene 6 puntos cruciales que las personas que hicieron parte de todo este acuerdo dicen que esos 6 puntos abarcan la mayoría, por no decir la totalidad, de lo que ha sido toda esta guerra. En primera instancia tenemos el acuerdo poner el fin a la guerra. En segunda instancia, verdad, justicia y reparación para las víctimas, cortar el narcotráfico, mejores oportunidades para el campo, más participación y democracia, y la puesta en marcha del acuerdo final. Nosotros en esta noche le vamos a explicar los 3 primeros puntos. Bueno, y empezamos con el primero, que es poner fin a la guerra. Esto se logró con el silencio definitivo de los fusiles para las FARC. Dejan de existir como un grupo armado. Dejan las armas, ya que serán entregadas a las Naciones Unidas, como lo comenté anteriormente, y estas armas se destinaron para crear 3 monumentos, uno que está en Colombia, otro en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, y uno pues en donde fue el anfitrión, que fue en Cuba. Además de esto, pues dejan el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. La fuerza pública y la justicia pues van a hacer todo el proceso de seguimiento a las personas que realmente pues no se acojan a este proceso. Además de esto, pues el Estado fortalecerá su acción contra todas las formas criminales que amenacen pues tanto el Estado como este acuerdo de paz. Adicional a esto, el gobierno y las FARC pondrán en marcha un programa para ¿cómo se dice esto? Como para la inclusión de estas personas que se desmovilicen de las FARC. En segunda instancia tenemos verdad, justicia y reparación de víctimas. En el reconocimiento de esta tragedia nacional se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro del acuerdo. Por eso se creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Estos puntos se consideran, o sea, este acuerdo y esta verdad y esta reparación para las víctimas se concentraron en tres sistemas o en tres momentos. En el primero tenemos la comisión para el establecimiento de verdad y la convivencia y no la repetición, perdón. Este es un mecanismo independiente de carácter transitorio y extrajudicial con que el enfoque es territorial, es decir, primero van a identificar los sectores, van a identificar cuál es la población más afectada y de ahí empiezan a priorizar. En segunda instancia tenemos la unidad
para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Esa unidad de carácter humanitario y extrajudicial. Aparte de identificar el lugar, luego vamos a identificar las víctimas, que bien como se mencionaba en el título, ya están muertas, están desaparecidas, y no solamente hay que hacer reparación económica y en tierra, sino también de verdad, y de que las personas sepan qué pasó con sus familiares, sepan qué pasó con esas personas desaparecidas. Y en tercera instancia tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca la satisfacción de darle beneficios a las víctimas y participación en la justicia. También busca garantizar los derechos de verdad y la reparación y no repetición. Lo más importante que se recalca en este punto es que aparte del beneficio o de las garantías que se le van a dar a las víctimas en cuanto a las que perdieron la tierra, recuperarla, que este hecho ellos no vuelvan a hacer, o sea, no se vuelva a repetir estos hechos de violencia en Colombia. Por eso se recalca mucho en la no repetición. Bueno, y por último tenemos que es el contra del narcotráfico. Sin conflicto, pues obviamente habrán más oportunidades de desarrollo legal para los campesinos que se han visto involucrados con este hecho ilícito. El Estado se concentrará en combatir a las grandes organizaciones criminales y pues obviamente con esto darle una oportunidad a los campesinos que se vieron involucrados de restablecerse obviamente pues como campesinos y pues para que puedan tener otro tipo de empresa o de emprendimientos, como si lo podemos decir así. Los campesinos cultivadores no serán tratados como criminales y pues obviamente contarán con estas alternativas de productividad y van a estar acompañados con el Estado. Pues en primera instancia se dijo que eso iba a pasar. Realmente esto, sí, como lo hemos podido ver, ha sido muy lento el proceso de reparación para estas personas y en su totalidad, pues obviamente no se ha visto cumplido. Se abordará el problema de consumo, pues obviamente como un tema de salud pública, con programas de prevención y acompañamiento permanentes del Estado. También se evitará que se destruyan miles de hectáreas de selva y pues bosques que estaban siendo utilizados pues para generar este tipo de sustancias ilícitas y de narcotráfico, pues para recuperar también todo este tema de territorios que son también de los campesinos. Y por último, el gobierno dijo que se iba a concentrar en combatir al crimen organizado, que creo que esto ha sido como uno de los factores que en cierta parte se ha podido lograr, pero no del todo. Y a continuación tenemos el mecanismo que se establece para el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial de la Paz, o también conocida como Justicia Especial para la Paz. Es un mecanismo de justicia transicional por el medio del cual se investiga y se juzga a los integrantes de la FARC, no solamente a los integrantes de la FARC, sino a los miembros de la fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado. Fue fundada el 23 de septiembre de 2015 y su sede principal es en la ciudad de Bogotá. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas cifras de la reparación. El número de personas que están sometidas a la JEP, o sea, que están reguladas por esta jurisdicción, son en el momento 12.918. De las FARC tenemos 9.803, de la Fuerza Pública 2.963, agentes del Estado diferentes a la Fuerza Pública tenemos 140 y por parte de protesta social tenemos a 12. Libertades condicionadas por parte del Estado, concedidas tenemos 301, no concedidas 2033, negadas 881. Aquí podemos ver obviamente un desnivel bastante significativo. Casos que no son competentes al tema de la JEP son 746. Que se remiten a otra sección diferente pues a casos de la JEP, que son 349. Con desistimiento total tenemos 55 y con preclusión tenemos 2.
Las libertades que tenemos condicionadas, transitorias, anticipadas a miembros de la fuerza pública que se vieron involucrados en algún inconveniente fueron, y a terceros, perdón, concedidas fueron 457, negadas 145, se abstuvieron 7 y no se revoca al beneficio que les ofreció la JEP una persona. Las cifras de la reparación. Como vemos, todas estas cifras y estas fuentes son de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, como la cantidad de casos y de denuncias son bastante, se maneja el concepto de macrocasos. Ante la gran cantidad de hechos cometidos en el marco del conflicto armado, se establecen los criterios de selección y de priorización de los casos, por eso se llaman macrocasos. Al momento, esto es con corte al 21 de mayo, como se ven en las imágenes, tenemos los totales de los macrocasos como están clasificados según la JEP para hacer su trámite legal. Bueno, ya pasando un poco más al gobierno que tenemos en este momento, podemos decir que en los últimos años han asesinado casi a 1 millar de líderes sociales. 971 desde la última firma que se realizó el 24 de noviembre del 2016 hasta el 15 de julio del 2020. Durante pues del gobierno de Iván Duque hasta el 20 de julio van 572 líderes o lideresas asesinados. En igual al periodo final del gobierno de Juan Manuel Santos se perpetraron 438. Estas fuentes las sacamos de Indepaz, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, con corte al 20 de julio del 2020. Obviamente, de julio del 2020 a la fecha, creo que siguen sumando y siguen sumando, no son realmente 971, sino creo que ya pasamos a más de 1000 líderes asesinados. Como se puede observar en la gráfica, tenemos que los líderes con mayor incurrencia los tenemos por departamento, está el Cauca, con los líderes con el número más alto en 226, y vemos que pues a nivel Colombia se maneja el flagelo del asesinato de los líderes sociales. Entonces, dejando en preocupación el departamento del Cauca, que es el que más números tiene en este caso de asesinatos. Bueno, ¿cuál ha sido el apoyo del gobierno de Iván Duque Márquez al acuerdo de paz? El presidente electo de Colombia hizo una campaña de promesa de modificar el acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las FARC en 2016. Como sabemos, pues el presidente Iván Duque viene de un partido político que es el Centro Democrático, que pues obviamente lideró una campaña contra el acuerdo de paz contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Obviamente esto le dio un vuelco total a los acuerdos que se habían realizado en ese momento. Creo que en cierto punto pues vamos a hablar de nuevamente que, si no estoy mal, creo que fue Iván Márquez que se posesionó nuevamente con el tema de las armas. Y bueno, realmente este gobierno no le ha dado realmente el apoyo que pues se esperaba que tuviera este acuerdo, pese a que obviamente en el mandato anterior, pues hubieron ciertas inconsistencias, pues con este como que la terminamos de regar. El acuerdo con las FARC, como les comento, no pudo haber sido perfecto, pero pues puso cierto límite y pues cierto fin a décadas y décadas de violencia. Y pues su principal movimiento guerrillero ofreció el mejor camino hacia la paz en las áreas rurales. Si el gobierno obstruye la puesta en marcha del acuerdo o priva totalmente de fondo, pues obviamente nos vamos a ver inmersos nuevamente a todo este tipo de violencia que se ha venido generando
lo podemos decir con algo súper sencillo, el tema de los líderes asesinados. La preferencia de Duque por la agroindustria refleja la histórica desigualdad de poder, perdón, de riqueza y de propiedad de la tierra en las áreas rurales. Si bien, como lo mencionaba mi compañera, mi compañera y el profesor, el acuerdo de paz no es perfecto, pero digamos da unas garantías para que Colombia dé un paso hacia adelante, para que dé un avance. Si bien se sabe que muchas de las cosas que se propusieron en el acuerdo, como las garantías, la reparación a las víctimas, no se ha cumplido al pie de la letra, se está dando un paso para que se acaben muchas masacres, para que se disminuyan las cifras por lo menos un poco. El acuerdo de paz fue visto con buenos ojos en toda la comunidad internacional, y de ahí nace también la preocupación por la campaña feroz que hizo el presidente Duque a decir que había que hacerle mejoras al acuerdo, porque el acuerdo, y muy puntual lo dijo, tiene impunidades, porque quiere decir que está enfocado más en dar un castigo rígido a las personas que se desmovilizan de las FARC, porque dicen que se está manejando una impunidad dentro del acuerdo. Muchos de los medios internacionales manifiestan que el abordaje del presidente Duque por los desafíos de seguridad están basados en la estrategia ofensiva de militarizar asociada al expresidente Uribe. Igual no es un secreto para nosotros que pues que este gobierno todo lo soluciona con guerra, y más porque sabemos que viene de la doctrina de Álvaro Uribe Vélez. Entonces la comunidad internacional está preocupada porque Colombia, un país que está en un conflicto eterno, como lo venimos mencionando, más de 50 años, entonces se preocupa mucho la comunidad, y la imagen que está dando el presidente Iván Duque es de espalda, o de cambiar, o de no cumplir los acuerdos o todos los puntos en la firma que se dio en el año 2016. En resumidas cuentas, el presidente está dejando el acuerdo inicial atrás y está haciéndole las famosas mejoras debido a la impunidad que él dice que maneja el acuerdo. Obviamente es preocupante porque si no se cumple el acuerdo a cabalidad, pues obviamente van a haber grupos o van a haber personas que están en el acuerdo o miembros de las FARC que van a reincidir en las armas. Bueno, en resumen, tenemos que el presidente Duque está implementando un acuerdo de paz totalmente distinto al que se negoció principalmente y se ratificó. Al respecto, pues fue bastante diciente la discusión jurídica sostenida al inicio de su gobierno sobre si el acuerdo se trataba de un compromiso de Estado o de una política de paz del gobierno de Juan Manuel Santos. Obviamente, por otro lado, tenemos que se trata de una paz sin reformas porque el enfoque de Duque y sus funcionarios es el de continuar la reincorporación y estabilización post-acuerdo, más que implementar las medidas de fondo que buscaban solucionar de su totalidad, obviamente, las condiciones de marginalidad de alguna de las zonas más afectadas por el conflicto mismo. No obstante, en 2017 la Corte Constitucional había dejado claro en su sentencia 630 que lo acordado asignaba obligaciones a todas las instituciones y organismos del Estado, no solo al gobierno nacional, y que el Estado debería cumplir de buena fe y con coherencia el espíritu acordado. Eso es como un acuerdo es como un recuerdo al presidente Duque, que no puede echar solo por la borda el acuerdo de paz porque él o su partido no está de acuerdo con él. Algo que hizo Juan Manuel Santos fue blindar el acuerdo con el decreto 2446 de 2018, donde decía que lo pactado se tendría que cumplir partiendo de la buena fe y de las garantías que se había brindado tanto para la FARC como para el gobierno. Aquí tenemos los números de las víctimas versus la reparación de las víctimas. Registramos víctimas en procesos activos, 8.949.137 víctimas del conflicto armado, 8.553.416, y en verde, en rojo, perdón, están las víctimas o los casos abiertos, y en verde está la reparación. Es notorio que la reparación va lenta, pero pues es un proceso que se está implementando
En mi opinión personal, soy partidaria del acuerdo de paz. Nada en Colombia es perfecto, con que se dé un primer paso vamos avanzando y es mi opinión personal. Bueno, como lo mencionaba mi compañera Mayra, tenemos un versus de número de víctimas a el número de reparación de víctimas según cifras. Hoy, a casi 9 años de vigencia pues, de esta ley, solo se ha indemnizado monetariamente al 11% del total de víctimas registradas. Obviamente, pues a este paso el Estado tardaría más de 70 años para indemnizar a todas las víctimas. Tratándose de restitución de tierras, es más difícil determinar el avance de la política, puesto que no hay un consenso sobre la magnitud del despojo. Como se mencionaba anteriormente, sí hay un muy pequeño porcentaje, obviamente, de reparación de estas víctimas, pero pues obviamente es a la fecha de hoy, 2021, que no se ha totalizado pues de reparar a estas personas. Como chismecito, ya que no tuvimos en la clase, lo tenemos para la exposición. Pues un escándalo sonado mucho fue los 3.350 millones que Duque sacó del acuerdo de paz o del presupuesto que se tenía destinado para el acuerdo de paz para mejorar su imagen y redes sociales. Pues dirán, no, es un chisme que no tiene fuente contable. Pues sí, se tiene el contrato y se tiene la destinación del recurso, si bien lo saben, bueno, las personas que no lo saben, cuando el gobierno destina un presupuesto, tiene que identificar el CDP o de dónde sale el recurso. Efectivamente, y se pudo verificar que nuestro presidente Duque sacó los milloncitos del presupuesto que estaba para el acuerdo de paz para mejorar su imagen. No es el único, es el que traímos a colación. Esto da una pequeña muestra de que el presidente actual de Colombia no está a favor del acuerdo de paz, y este era el chismecito de la clase. Súper. Bueno, y tenemos 3 preguntas para finalizar, que como al principio, pues se tiene que hacer algo muy corto. Y las 3 preguntas son estas. ¿Podrá un gobierno futuro revertir en su totalidad los procesos de paz que se tenían? ¿Quiénes están en contra de los acuerdos y por qué? Y la última, ¿está usted a favor o en contra del proceso de paz? Los que quieran participar pueden decir qué pregunta quieren responder, como lo dimos desde el principio, desde su opinión personal, solo para hacer un poquito más amena la exposición. Yo quiero responder la primera pregunta. Creo que sí es posible que un gobierno pueda revertir los procesos. Realmente, en el punto en el que algún gobierno tome decisiones sensibles respecto a los acuerdos, pues pueden rearmarse nuevamente las fuerzas y pues claramente se cae todo lo que se ha construido en el momento. ¿Alguien más quiere participar? Yo respondería a la segunda, Mayra. Sí. Siempre se ha mostrado que el negocio para Colombia es la guerra, entonces siempre serán los fuertes políticos que estén en busca de ese pro. Siempre se ha visto que el centro democrático y todo lo que tenga que ver con la mermelada de este país siempre estará en contra de cualquier acuerdo que se busque paz, porque Colombia lamentablemente y su historia está marcada porque somos un país económicamente hechos de guerra. Entonces, esa sería mi respuesta a la segunda pregunta. Muchas gracias, José. Y como lo mencionaba antes, pues si a mí me preguntan, yo estoy a favor del acuerdo de paz, no estoy a favor de las modificaciones o cómo el gobierno actual está manejando el acuerdo de paz. ¿Tú qué piensas, Pau? En la última pregunta. Creo que yo también estoy de acuerdo. Como lo decía el profesor en algún momento y en alguna clase, por algo se empieza y tenemos que tener pues obviamente la fuerte convicción de que por lo menos un pequeño cambio pues, se pueden lograr muchas cosas. Siento que hay ciertas cosas con las que pues estoy totalmente de acuerdo, otras no tanto, precisamente por estos cambios que se han venido dando.
y el manejo que pues obviamente nuestros mandatarios le han dado a este acuerdo. En un principio se logró bastante, muchísimo, pero creo que retrocedimos muchísimo por el mal manejo. Listo, compañeros, muchas gracias. Esa fue nuestra presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien resumido el tema. Ya, esa presentación está en mi correo, Mayra o Paula. Sí, profe, yo te la envié, pero déjame ya rectifico. Por favor. Bueno, yo creo que este tema nos daría para hablar mucho al respecto. Pero pues en vista de que queremos dejar participar a los otros compañeros, yo solo digo que los caminos más difíciles que existen para la solución de algo es cuando uno toma en cuenta a la persona con la cual tiene el problema y dialoga al respecto. O sea, lo fácil es levantarse de la casa, coger la maleta e irse de la casa. Lo difícil es quedarse, hablar con la persona pese a la actitud que tenga y procurar a través de un largo diálogo tratar de entender y solucionar las cosas. Creo que nos tenemos creo que tenemos una muy larga o más bien una muy corta capacidad de perdón. Y hoy yo escuchaba unas entrevistas, escuchaba a un senador de Cambio Radical y de Centro Democrático y decía terrible, o sea, suenan con un odio, no todos obviamente, hay unos que inclusive no están de acuerdo, están ahí por estrategia política, por el cargo, por el puesto, pero hay un odio, un resentimiento que ha sido creado a través de su líder que dice uno terrible, ¿no? Es demasiado. Cuando nosotros perdemos la capacidad de perdón, nos llenamos de otras sensaciones, de otros sentimientos. Acuérdese que todos los espacios que usted deje vacíos serán llenados por algo. Todos. Entonces, si usted deja de querer a su pareja, viene otra pareja y le da el amor que usted no le da. Así de sencillo. ¿Sí? Y le echamos la culpa a la otra persona. ¿Sí? Siempre habrá algo que vendrá a sustituir el espacio vacío que se deja. Entonces, cuando se hace un acuerdo y no se realizan no se cumplen con lo prometido, eso que están diciendo las compañeras que puede pasar, ya está pasando, ya pasó. O sea, por eso se reagruparon y se fueron para Venezuela, por eso se están volviendo a tomar los sitios, por eso están entrando a los sitios donde, se me olvidó el nombre de estos sitios, donde hay reinsertados en programas de reincorporación a la sociedad a través de programas rurales. Por eso están entrando en carros con fusiles a asesinar sistemáticamente con nombre propio a quien opine distinto o sencillamente lo tengan. Pensar que no iban a existir más grupos fuera de la ley en las ciudades y sobre todo en la parte rural delinquiendo era una estupidez. O sea, eso es un exceso de inocencia o es no querer ver la realidad. O sea, de todos modos iban a seguir existiendo en una geografía como la nuestra. Ahora bien, no puedo creer que personas que tengan este nivel no hayan estudiado todos los procesos que han sucedido en el mundo, en África, en Europa, en Asia, donde se han solucionado determinados conflictos, ¿sí? Para darse cuenta que ninguno de estos conflictos se solucionó en un año, ¿sí? Sino que toman primero mucho tiempo, es más, toman generaciones que olviden, ¿sí? Que olviden muchos temas
porque una guerra es una guerra y se cometen cosas absolutamente atroces, ¿sí? Entonces, y siempre quedará gente resentida. Pero el espíritu de una nueva generación que quiere florecer, no con la semilla de las muertes, de las guerras, con los traumas, de las pérdidas, es lo único que nos hace que evolucionemos o que las sociedades evolucionen. Pensar que no iban a volver al monte a echar plomo era una idiotez completa. Claro, porque tenía que haber gente rebelde. Además, es gente que ha estado toda su vida haciendo algo y no sabe hacer más. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere que hagan? Además, salen, dicen sí, y sucede como sucedió con el partido político ¿de qué? De la que asesinaron a su líder candidato presidencial hace 20 años. ¿La UP? 30 años, la UP. Y empiezan a matarlos sistemáticamente, porque siempre va a haber una corriente, siempre va a haber una gente que tiene un pensamiento extremo y nunca va a estar de acuerdo. Y se organizan y para eso hay plata, porque siempre va a haber plata para patrocinar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que no hay que ser tan románticos, ¿sí? Hay que ser más prácticos en las cosas, no pensar que lo podemos solucionar de un brochazo, y peor si no se apoyan los acuerdos como ha hecho este señor, que prefiere gastar la plata en publicidad que en hacer unos proyectos. Entonces es terrible, a no ser que se le voltee el país como se le está volteando y saliendo de las manos, pues tienen que sacar y decir que hay 2 billones de pesos para unos proyectos rurales, ¿sí? Y para todos los estudiantes que estudien agro. O sea, que si quieren tener una plática de esas, cámbiense de carrera a estudiar agropecuaria o alguna vaina de esas. ¿Sí? Porque si no, esa plática no la van a ver. Bueno, habrá muchas opiniones. Yo estoy de acuerdo con los procesos de paz. Creo que son imperfectos, pero es evidente que mientras se estuvo el proceso de paz y se finalizó, los índices, los indicadores de violencia, tanto rural, de secuestros, se bajaron ostensiblemente. Y creo que el camino es el del diálogo, no es el de la guerra. Listo. ¿Quién continúa? Ahora sí. Yo. Dijo yo. ¿Quién dijo yo? Muy bien, me gustó el tema, me gustaron las diapositivas, pero niñas, creo que tienen todavía mucho texto. O sea, habían podido hacerlas, me pareció, por el tema que se trataba, inclusive los colores creo que fueron bien usados, pero ¿para qué escriben toda esa carreta? O sea, no escriban esa carreta, o sea, solo coloquen cifras, ¿sí? Entonces, víctimas versus reincorporaciones, no sé, ya, con eso ya echan todo el carretazo que lo tienen ahí. Pero bien, me gustó la investigación, creo que será una muy buena investigación. Creo que quedamos enterados, ¿no? Bueno, yo ya estaba enterado, pero compañeros sí quedaron enterados del problema. Sí. Muy claro, profe. Creo que fue claro y entonces muy bien, muy buen trabajo. Son muy lindas, muy hermosas. Gracias, profe. No, de nada. Así es que lo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Cómo aprendo? Ay, Dios mío. Bueno, Laura, sigue. Voy. ¿Sí? ¿Hoy no se traumatizó nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Partida de consentidas es lo que son, ¿sí o no, Carlos? Profesor, pero son las damas. No, pero son muy Son las consentidas que mujeres, profesor. tocarles, Toda esa cantidad de mujeres, profesor, 35 contra 10. Bueno, vamos a hablar de la historia negra en Colombia. Esto desde la reivindicación de la negritud. Entonces, bueno, vamos a iniciar con unas preguntas introductorias.
me gustaría saber si alguno de mis compañeros, compañeras o profesor quiere ayudarme un poco. Y bueno, las preguntas son, ¿podrían decirme el nombre de 5 independentistas de la Gran Colombia que hayan sido negros o negras? No, No. no. ¿Podrían decirme el nombre de 5 escritores negros? No, uno. Es que ¿Cuál? que ya lo dije. ¿Qué? Ay, pues madre, no tengo el libro acá. ¿Arnoldo Palacios? Sí, correcto. Bien. Palacios, se me hace. ¿Alguien más? Es el único. Laura, una pregunta. Nosotros tuvimos un presidente negro, ¿sí? Sí. Entre ¿Quién fue? comillas, entre comillas. No, sí, sí era moreno, profe. Y lo quitaron de las listas los presidentes. Juan José Nieto, él fue el José único Nieto, sí. afrocolombiano que fue presidente Pero por un negro, muy corto negro, lo tiempo, que se dice negro, para empezar, no era. A ver, Bueno, pero sí, se no. considera que fue el único afrocolombiano que fue presidente en Sí, Colombia, profe, y también fue escritor. Sí, sí, sí. pero por ese color, poquito color de piel, profe, lo quitaron de la lista de los cuadros de presidentes. Lo duró y hasta el 2018 lo reconocieron No, como presidente. increíble, Y ¿no? tanto, sí, señor. Por ese poquito de color. Lo que Bueno, ¿y podría nombrarme a 5 deportistas o cantantes negros de eso Colombia? sí. Cinco Claro, deportistas. Mire, fácil, fácil, mire. Chucky Down y Ibargüen, Asprilla, ya, ahí están los 5. Ahí ya están todos. Pambelé, Rocky Timbiquí, Valdés, ¿qué más Bueno, quiere? Todos. Esa sí no la sabemos toda. Todas, ¿no? Lo que bueno, quieran. ¿y cuáles Ibargüen. creen que son las características? Borja, que acabó de hacer el gol del empate. Imagínate. Muchachos, yo lo cojo a picos. ¿Y cuáles creen que son las características más representativas de la cultura negra? La música, para mí, Su La danza, música. Tu cultura. la música. el vestuario, Bueno, y la última pregunta, el lenguaje comida. palenquero. ¿y creen que en la actualidad Su existe el estructura, espera, racismo? ve, yo no puedo decir. Ay, perdón, sigue, No, sigue. pero sí es que ya se les va la mano, ahora sí, ya ni me necesitan en clase. Sí, a mí hay algo que de esa cultura negra que me parece espectacular y es la forma como abordan la muerte. Uy, a mí eso, y yo trato de abordarla, si a mí me dicen que yo soy, uy, usted ni siente, le digo, pero ¿qué quiere que haga? Ya se fue y yo me lo disfruté en vida. Cuando se murió mi amigo, lloré, me pegué una chillada, en un día chillé, pero luego salí y dije, listo, me lo disfruté. Y eso me ha quedado de esa cultura negra, ¿me entiendes? Sí, de La hecho, cocina también. hay una Uy, canción que sí, se llama Canela de César cocina. Mora y canela, Uy, sí, es, también canela, canela, brutal. canela. es súper representativa. La historia de él fue que tomó demasiado y terminó de Cali, terminó en Chocó en un entierro y escuchó así una negra con esa voz súper dominante y le impactó. Pero bueno, Salió entonces, de una No rumba, sé, ¿no? Salió de una no sé rumba. si, sí. no sé si será valedero la arquitectura, porque pues, por muchas partes, sobre todo en el Chocó, les ha tocado crear su propia arquitectura no igual a la normal que siempre uno ve en las casas. Bueno, esa la desconozco, la verdad. Profe, y algo Lo de la también comida muy, que decía José Luis, lo de la comida, Lo de la comida. la gastronomía, a ver, pongámosle Sí, nombre, gastronomía. por favor, sí. profe, también el tema de la botánica. Ellos manejan muy bien ese tema y pues Sí. nos han traído grandes conocimientos a nosotros con respecto a ese tema. Y la espiritualidad Sí, llevada a la brujería inclusive. sí. ¿O No, no? profe, Santería, A profe, mí me hicieron santería. un baño una Santería. vez que estuve por Las- allá. Me hicieron un baño. Por respeto Pero a sí, Y por todo respeto empezó con un a- masaje mínimo, profe. Todo empezó. Diga ¿no? la verdad, diga la verdad. Así empezó mi último noviazgo. ¿no? Hágale, siga, bueno, siga. Vale, entonces, ¿y creen que en la actualidad existe el racismo? Sí, en la claro. presidencia de Trump se supo el racismo total que existe todavía. No, O sea, pues, y acá, ¿no? Acá. y acá en Colombia todavía. O sea, Brutal. creo que es la cultura más atacada, ¿no? Y nomás en una entrevista que le hicieron a uno de los líderes en Blue Radio,
que está rondando por Face, me parece que el racismo es total, o sea, se nota mucho. O sea, lo que pase con los negros acá en el interior del país, Sí, no, claro. no pasa Y nada, no importa. yo me vi una película el fin de semana de eso y hablaba de cómo la supremacía blanca se alborotó con el gobierno de Donald Trump y inclusive habían personas blancas que apoyaban a las personas de color y a esas también las asesinaban y las mataban. Y hacían una comparación en toda América y pues Suramérica, perdón, y en Colombia asesinan a una persona por ser de color, por pensar diferente, por decir que huele mal, porque también mostraban eso en la película que me vi, que decían que los negros olían mal. Era una manera o una justificación para agredir a una persona de color. Entonces yo sí creo que sí existe el racismo actualmente. Brutal. Sí. Total. Sí, Bueno, entonces, ¿por qué estas primeras preguntas son tan difíciles de responder? Si me baso incluso en lo que yo, una mujer negra, estudiada en un territorio negro, que se me enseñó en el colegio, mi respuesta sería que no existió tal número de personas negras ni indígenas que participaron activamente en la lucha a la libertad de mi país. Pero esto es totalmente falso. Realmente se nos ha invisibilizado por años. Es más fácil conocer a nuestros deportistas, a nuestros artistas. Son estereotipos buenos, pero que igual invisibilizan aún más todo lo que tenemos que dar. Y bueno, espero que después de esta charla podamos entender un poco más el sentir de las personas negras. Entonces vamos a empezar con la historia que nos han querido contar. Esta historia no lo sabemos todos y todas aquí. La historia de las personas negras traídas a América Latina, específicamente a Colombia. No vamos a decir personas esclavos, fueron personas esclavizadas, hay que hacer la diferencia y el lenguaje es una parte súper importante en la reivindicación de la historia, entonces personas esclavizadas. Bueno, realmente este proceso, ¿por qué se dio? Se dio por una necesidad económica. Exterminaron a las personas indígenas, ya no las podían esclavizar porque acabaron con los indígenas de nuestros territorios. Entonces, además, había una crítica porque, bueno, había indígenas que ya se habían convertido en la religión, entonces esto como esclavizar a personas convertidas no iba. Entonces, entre 1500 y 1614 se habla de la importación porque no se consideraban personas, de alrededor de 10 a 15 millones de africanos, normalmente traído de la parte occidental, de Luanda, de Santotón, de Congo, de Angola y de Guinea. La introducción masiva de africanos esclavizados a las colonias españolas es originada en primer lugar por la rápida disminución demográfica de la población indígena, que además fue pues por la guerra, por la conquista, por las epidemias, por el trabajo forzado y todo lo demás. Entonces la corona española empezó a proteger a las personas indígenas y pues empezaron a traer a personas del continente africano. La principal fuente exportadora de todo el imperio éramos Colombia específicamente. Desde ese momento éramos ya monoexportadores, o sea, imagínense. Los barcos negreros arribaban a Cartagena, el precio de los esclavos dependía del sexo, de la edad, de la condición médica, literalmente paraban a las personas como animales, les revisaban si tenían alguna discapacidad, pues entonces eran colocados como para trabajos del campo, los más fuertes para minería, las mujeres para oficios del hogar. Para oficios del hogar, incluso hasta para la prostitución. Se empezó a considerar que la productividad de 3 indígenas equivalía a la productividad de un negro. Esto fue supremamente nocivo, claramente, porque, pues, o sea, era como, ok, por una persona nos va a hacer el trabajo de 3, pues es una ecuación perfecta, ¿no? Registros oficiales de esto se tienen muy pocos. Cuando queremos saber el número exacto de las personas que fueron traídas, nos encontramos con unas disyuntivas enormes. Algunos revisan registros oficiales, pero es que hubo mucho contrabando de esclavos. Otros hacen análisis del peso de los esclavos por la capacidad de los barcos, pero bueno, realmente el contrabando hace que eso sea algo bastante difícil de precisar.
Ahora vamos a ver un poco de la vida de las personas esclavizadas. Pues claramente no éramos considerados personas, no teníamos derechos. La Casa Real definía nuestros costos, ocupaciones, nuestras prohibiciones. En 1574, incluso se le prohíbe tener hierro marcador, se impide que las mujeres utilicen cierto tipo de ropa porque era provocativo para los hombres, o sea, pobrecitos ellos. Se impide el uso de turbantes, de muchas cosas. Para desestimular todo este tema del cimarronaje, el cimarronaje fueron unos procesos en donde las personas negras huían, pues claramente de toda la esclavitud. Entonces, claro, esto era supremamente nocivo para la economía de los colonos y eran algo que no iban a permitir. Entonces implementaron la pena de muerte con castigos como te vamos a dar latigazos hasta que mueras. También se restringieron los derechos sexuales y reproductivos, entonces los negros y negras podían tener hijos porque literal así como el ganado, o sea, como que nos sirven para venderlos y demás, pero si, o sea, el amo no lo permite, pues entonces eran castigados. Además, porque pues en este momento ya se daban violaciones por parte de los amos, sobre todo a las mujeres negras, y pues entonces empezaba... Historia oficial es la historia de las élites españolas coloniales o las élites españolas colombianas. Ahorita vamos a ver un pequeño video. Este es del director general Cimarrón. Es bastante interesante y cortito. Historia oficial es la historia de las élites españolas coloniales o las élites españolas colombianas. En esa historia no podían incluir a las personas africanas. Ellas fueron convertidas por estas élites en un ser llamado negro. Significaba esclavo y animal. Su lugar era el patio, junto con las haciendas, las minas, las vacas. Segundo, no eran consideradas sujetos sociales, por tanto, no podían estar en la historiografía ni tampoco en la educación. Y su protagonismo en la sociedad tampoco fue reconocido por la historiografía oficial española. Tercero, los africanos lo construyeron todo. Sacaron el oro de los ríos, el oro que enloqueció a Europa y desarrolló el capitalismo. Movieron los puertos, construyeron las grandes fortalezas coloniales, las ciudades significaban sudor, sangre, riqueza, pero todo fue desconocido porque los africanos esclavizados no eran gente, no eran personas. Cuarto, se expidió la ley del 21 de mayo de 1851, entre comillas, ley sobre la libertad de los esclavos. Un contrasentido, porque un esclavo es una propiedad, no tiene derechos, y menos el derecho fundamental de la libertad. Se le reconoció indemnización por el derecho a su propiedad a los españoles esclavizadores, pero a los ancestros africanos no se les reconoció nada. Quinto, en 1991, la Constitución política vigente establece que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Comienza a proponerse escribir la historia afrocolombiana, comienza a rescatar la afrocolombianidad, una nueva historia protagonizada por las víctimas afrodescendientes, los afrocolombianos. Bueno, este video es súper corto, pero bastante diciente. Sin entrar en odios o pasiones de un pasado, solo reconociendo cómo esta define las percepciones del presente y del futuro. Hay que dejar claro que lo que pasó es que la historia fue escrita con sesgos patriarcales, coloniales, eurocentristas y claramente supremamente racistas. La historia no fue escrita para nosotros, que somos étnicamente una mezcla. La historia fue escrita para hombres blancos provenientes de España o para sus hijos nacidos en América, los llamados criollos, porque es de ellos que está repleto los libros de historia de este país y esa es una verdad a medias. Una verdad que no nos representa como pueblo. Hay que dejar claro en la memoria colectiva la verdad de que no fuimos negros con poca inteligencia que solo servíamos para trabajar, ni las mujeres sumisas que solo servíamos para las labores del hogar. Fuimos un pueblo esclavizado que comprendía la sociedad de formas diferentes, pero muy valiosas. Fuimos el pueblo con envidiables capacidades y se nos ha convencido de lo contrario año tras año por más de 200 años. No puede quedar más en nuestra memoria que fuimos el pueblo a quienes nos regalaron cosas. Realmente hay que dejar en claro que nuestros ancestros fueron guerreros y guerreras con la fortaleza y la capacidad intelectual de generar cambios, aún con la opresión,
aún con la privación del desarrollo de cualidades académicas institucionalizadas, y mientras fueron sometidas a gran sufrimiento y condiciones inhumanas, y aún así luchaban por la libertad desde la fuerza y la creatividad. Hay que dejar caer el estereotipo de fuerza bruta y perezosa. Fuimos un pueblo ordenado que logró escapar aun cuando borraron nuestras memorias, nuestro lenguaje y mataron a nuestros sabios. Esto es bastante importante porque de eso parte la reivindicación de nuestros pueblos, y la reivindicación de la historia, el conocimiento de esto ayuda a que se acabe el racismo. Datos que desde esto, por favor, no olvidemos. La comunidad negra fue de importancia crucial para el desarrollo del país. De África trajimos conocimientos, trajimos talentos que fueron excesivamente valiosos y que disfrutamos en la actualidad, que la actualidad como la conocemos ahora, también fue una construcción en la cual participamos activamente. Además, que el cimarrón, que era quien que escapaba de todo este régimen esclavista, intentaba vivir claramente fuera del dominio colonial. Realmente era un golpe a la economía de los colonos como no se imagina. Claramente ellos no vinieron a trabajar. Nos trajeron el capitalismo, pero el capitalismo básicamente dice que entre más trabajes, pues más vas a ganar, y vas a ganar a medida de tus esfuerzos. Pues los colonos, pues claramente eran la excepción, y por eso necesitaban mantener al pueblo sumido, y lo hicieron de forma estratégica. Entonces, vamos a hablar del racismo, microrracismo, visibilización y racismo inverso. La falta de representación que se ha permitido que se cuente en la historia es un factor estructural que da paso al racismo. ¿Por qué? Yo como mujer negra tuve que investigar conscientemente porque no tenía representación. O sea, a mí me dijeron que todo me lo regalaron las personas blancas. A mí me dijeron, mira, qué bueno los blancos, felicítalos, porque ellos dejaron de esclavizarlos a ustedes como pueblo. Y las cosas no son así. Y realmente, o sea, cuando tú miras a niños y niñas de las comunidades negras de este país creciendo con tan poca representación histórica, o sea, realmente es muy difícil. Además, cuando lo miras de forma externa, las personas también dicen como, bueno, es que les regalamos todo. O sea, casi que agradezcan que están viviendo en nuestros territorios. Entonces, para esto es importante, respecto a la primera pregunta, no sé si sepan quién es Juan José Rondón. Supremamente importante, militar de gran importancia en la batalla del Pantano de Vargas. No sé si ustedes se acuerdan la frase tan célebre de Simón Bolívar: salve usted la patria. Simón Bolívar estaba cansado, sin esperanzas, y fue Juan José Rondón quien salvó literalmente. General Rondón, salve usted la patria, que estaba perdida la batalla. Literalmente salvó. Y con unos pocos hombres, tenía 20, algo así. 14. Y 14. Sí, correcto. Entonces, bueno, mírenlo aquí. Bueno, no se ha actualizado la página, déjame ver. Bueno, por ejemplo, Juan José Rondón le tenemos una deuda inmensa. De hecho, a él le decían el negro Juan José, pero entonces en los libros de historia lo plasmaron como una persona blanca. Entonces, aquí podemos ver cómo lo plasmaron en los libros de historia y cómo era realmente. Entonces, claro, jamás vamos a saber quiénes fueron los independentistas negros de este país porque nos están maquillando la historia. Por eso, la historia que nos han querido contar, tenemos que empezar a reivindicar y sobre todo a preguntarnos, oye, ¿qué tan cierto es esto? Y reconociéndolo, o sea, la historia no fue escrita para nosotros. Y digo para nosotros porque, o sea, en este momento de la historia colombiana y del mundo en general, o sea, el mestizaje pues es lo predominante. Además, tenemos al presidente considerado afroamericano, a Juan José Nieto Gil. Realmente de él no, o sea, se dice que fue afrodescendiente y todo lo demás. No se sabe, nos borraron la memoria. Es bastante difícil de precisar, pero él también fue un escritor.
Y aquí a nuestro amadísimo Benko Biojó. ¿Alguno de ustedes lo conoce? No, El fue el que no, liberó ahí los sí me esclavos, corchó. la esclavitud de Cartagena, si no estoy mal. Sí, la de San Basilio de Palenque. Benko Biojó, cuando Kit Pambelé estaba así en la gloria, decían que que era descendiente directo de Benko Biojó, ya que pues Kit Pambelé pues es de Palenque. Benko Biojó fue un cimarrón fuerte y aguerrido que consiguió la libertad de su pueblo en los tiempos de colonia 200 años antes que el resto del país. Resulta que hubo un naufragio. Entonces él era esclavo, pero entonces, o sea, como que hubo un naufragio y había como que tanta presión, obviamente imagínate personas traídas desde África hasta Latinoamérica, que ni siquiera teniendo la oportunidad a veces escapaban. Pero él, incluso con las barreras del idioma, porque entonces había personas africanas de habla francesa, de habla portuguesa y de hablas de diferentes tribus, dijo como no, mira, acá lo hacemos y huyó con 30 personas a San Basilio de Palenque. Estando allá fue el primer pueblo libre en toda Latinoamérica. Lo tenemos aquí en Colombia. Un pueblo totalmente empobrecido en este momento, lo cual es bastante triste, pero fue el primer pueblo libre de la corona española o europea en toda Latinoamérica. Después de esto, Benko Biojó empezaba a interceptar los barcos en Cartagena para libertar a otros esclavos. Realmente creo que todas las personas deberían conocer su nombre, un hombre supremamente fuerte, un hombre que más adelante vamos a ver las estrategias que utilizó y la creatividad y la inteligencia. Fundó su propio idioma denominado palenquero, que es una mezcla de español, inglés, francés, portugués e idiomas de diferentes tribus africanas, que se han venido perdiendo precisamente por un tema de racismo, porque el único lugar en donde lo habla pues es San Basilio de Palenque. Bueno, por otra parte, otros datos que deben quedarse en nuestra memoria en este momento, por favor, se los pido. Recordemos que la llamada insurrección de los comuneros, la oposición de los esclavos negros en 1781 fueron las bases de la independencia en Colombia. San Basilio de Palenque fue el primer pueblo libre en toda Latinoamérica, incluso por decreto real en 1713. Entonces, esto para reconocer la fortaleza de los hombres y mujeres negras de aquel entonces. O sea, realmente pues es algo admirable. Se me eriza la piel al hablar de esto. 100 años antes de la supuesta de la nuestra. Imagínate. Imagínate. Y por decreto real además. Entonces vamos entendiendo el blanqueamiento. ¿Alguien sabe qué es el blanqueamiento? La práctica social, política y económica utilizada en muchos países postcolombianos hacia un supuesto ideal de blancura. Soy un duro yo. Bueno, realmente, mira, el blanqueamiento es algo que pasa en toda Latinoamérica y en todas las poscolonias. Para hablar de mestizaje aquí en Colombia, en un país tan diverso, vamos a unificarnos en dos características. La primera es el lugar que ocupa el mestizaje en nuestras historias como un proceso que ha sido culturalmente estructurante, como una ideología política y nacionalista. El otro aspecto que nos va a unir de forma, o sea, nadie lo puede refutar como país, es la estrecha relación que tiene la raza, la etnia, la clase, el género y la sexualidad en nuestras dinámicas sociales, de la religión, en las formas en las que formamos nuestras identidades sociales, que marcan, matizan o reinterpretan las diferentes culturas sociales o biológicas heredadas. Entonces, ahora sí, ¿qué entendemos por blanqueamiento? Blanqueamiento es la búsqueda de escapar de lo negro para asegurarse de una mejor forma la existencia social en un contexto que valora la blancura o lo blanco. Hay dos formas de blanqueamiento, el blanqueamiento físico y el blanqueamiento ideológico. El blanqueamiento físico, es triste admitirlo, pero en las comunidades negras
crecemos con la idea de mejorar la raza. Mira, eres una mujer negra, intenta casarte con un hombre blanco para que tus hijos no salgan tan negros, no tengan los labios tan gruesos, no tengan la nariz tan achatada, no tengan el cabello tan duro. O sea, son unos ideales de blancura, son unos ideales eurocentristas en los que claramente no encajamos. Entonces, este es el blanqueamiento, la primera etapa del blanqueamiento. O sea, como la parte física, vamos a cambiar fisiológicamente al pueblo. Por eso es tan nocivo que se reconozca al criollo como el colombiano ideal. O sea, eso es supremamente nocivo para las comunidades negras e indígenas de este país. El otro es el blanqueamiento. El otro tipo de blanqueamiento también puede ser muy nocivo. ¿Por qué? Se nos abren espacios a las personas negras para que podamos estar en clase media, en clase alta, para que podamos estudiar incluso, pero entonces tenemos que abandonar nuestra negritud y lo que ser negros y negras significa. Entonces, bueno, estás aquí con estrato 6, pero no hables así, que esas no son las formas. No bailes así, que esas no son las formas. Incluso cubre tus caderas, porque son demasiado llamativas. No utilices turbantes, el afro no se ve bien, el cabello crespo no es profesional. Entonces, es supremamente peligroso porque hay una falsa aceptación de la negritud, pero lo que esperan es que realmente dejemos atrás lo que ser negro significa. Y más adelante vamos a ver realmente por qué, o sea, sería una falta de respeto con nuestros ancestros permitir como se ha venido haciendo eso. Entonces, si vemos... Laura, una pregunta. Señor. Una preguntita. El blanqueamiento mental también podría ser, por ejemplo, cuando la persona no le dice a la persona de raza negra, sino, por ejemplo, moreno. Exacto. O Morenita. sea, exacto. Es un tema de blanqueamiento y mira, o sea, te lo doy con ejemplos personales. Muchas personas negras dicen, tú no eres lo suficientemente negra, aunque todo de mi fisiología dice negra en mayúscula. Y entonces lo dicen como un halago, como, oye, al menos... Pero tú no eres tan negra. Sí, o sea, pero tú no eres tan... Imagínate. Pero tú no eres tan negra. Ay, no, pero es que, Sí. no sé, sí, o sea, realmente comentarios supremamente hirientes, pero que vienen desde el desconocimiento y que vienen desde este proceso social que fue escrito y que fue idealizado incluso por teorías que más adelante vamos a ver. Entonces, claro, el no poder decirle negro o negra a alguien y tener que utilizar moreno o morena de color y demás, o sea, esa incomodidad que hace sentir a las personas es parte del blanqueamiento. O sea, somos negros, somos negras. Y está bien. Entonces, y vamos Polo, un comentario fuera de contexto. Y Polo, ¿qué tipo de blanqueamiento sería? Porque es que él sí no... porque él es de esas personas que quiere mejorar como todo, ¿no? O sea, mira, que él es un caso, es una víctima de blanqueamiento ideológico. O sea, él tiene interiorizado y en serio, él es una de las personas que me da lástima, tiene interiorizado en su ser que lo que él es, lo que su madre, lo que su familia es, está mal. Y lo intenta mejorar y lo intenta cambiar. O sea, qué tristeza vivir con el peso de eso. Y muchas personas negras, a causa del racismo, a causa de comentarios que quizás normalizamos y hacemos, viven con esa percepción. O sea, viven con la percepción de, si pudiera me operara la nariz, me echo ácidos para aclarar la piel, no soy capaz de hacerme trenzas, de lucir mi afro cuando no estoy en mi territorio, en serio quiero tener una persona blanca a mi lado para que mis hijos no tengan el cabello tan afro. O sea, realmente eso es una realidad y es una realidad que desangra al pueblo negro. Entonces, bueno, podemos ver el blanqueamiento desde varios ámbitos. Las leyes poscoloniales. Las leyes básicamente representan nuestras costumbres.
en 1990, Colombia, al igual que muchas otras naciones latinoamericanas, la ambigüedad que producía desconocimiento, sino reemplazarlas gradualmente prácticas modernas del racismo. En este se configuró socialmente Wave, que con las personas reales que tanto le hacen a nuestros pueblos. De espacios de tiempo se crean límites que desafía el afrocolombiano. Este día celebrado como hoy no fue así. O sea, el sistema económico no aguantaba el sistema esclavista y entonces pasamos a ser propiedad de otro nivel, pero, o sea, la esclavitud no se abolió. Y la ley 70 sobre las comunidades negras, más adelante las vamos a analizar un poquito más. Y bueno, vamos a hablar además de la invisibilización sistemática. La historia tiene una deuda que saldar con las personas negras, con las personas indígenas y con las mujeres. Pues se nos ha invisibilizado sistemáticamente, haciéndonos agentes pasivos en una historia que sufrimos en carne propia, lo más irónico de la vida. A nosotros no nos regalaron nada a nuestros ancestros, no les interesaba la búsqueda de la libertad a toda costa, como a nuestros independentistas que conocemos, que quizás les interesaban mucho las proclamas o los discursos rimbombantes, retóricos, de corte individualística y románticos en exceso, pues que claramente tenían muy poco que ver con el estado de esclavitud que venían sufriendo desde hace siglos atrás. Entonces fuimos fundamentales, incluso presentamos memoriales pidiendo el reconocimiento de nuestra libertad, el claro caso de la Ley 2 del 21 de mayo de 1852, la mal llamada Ley de la Libertad. Realmente, por ejemplo, en la actualidad, en el 2018, no sé si ustedes recuerdan, el DANE borró a 1.8 millones de personas afro. Genocidio estadístico por el DANE. Y eso, pues realmente yo no estoy convencida que fuera coincidencia error, porque realmente se pidió una verdadera transformación de las comunidades étnicas, se hicieron alertas de, oye, personas están diciendo que se reconocen como afrodescendientes, pero entonces, no, es que tú no eres tan negra, entonces tú no aplicas, y se les colocaba en el censo como otra etnia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que se ratifica el racismo estructural que afecta tanto a nuestra población negra. ¿Por qué? Porque estas cifras, empezando, no nos representan, ni las aceptamos claramente, y son el resultado de una institucionalidad totalmente racista que hizo caso omiso a todas las alertas y demás. Pero entonces, ¿por qué pone en riesgo nuestra vida y supervivencia como personas negras? Resulta que este tipo de cifras imposibilitan las propuestas, la toma de decisiones, las políticas de nuestros pueblos, porque, o sea, las políticas definen decisiones, definen garantías de desarrollo y la protección de nuestras comunidades. Entonces, claro, nuestros datos demográficos sociales, o sea, literalmente de forma descarada, nos están eliminando, y eso hubo un montón de quejas, y ¿saben qué pasó con eso? Nada. Una investigación exhaustiva. Una investigación exhaustiva que no aumentó la cifra, y realmente seguimos siendo minoría en este país. Entonces, bueno, esto es como una de las, o sea, una forma descarada de mostrar el blanqueamiento, o sea, sistemático, estructural, pensado, estadísticamente hablando, en donde realmente se dijeron las personas negras acá no las vamos a tener en cuenta. De todas las estrategias para reducirnos a minorías. ¿Por qué? Porque los derechos de las minorías son elegidos por las mayorías, claramente. Entonces, claro, con esa discriminación y eliminación tan descarada de la historia, pues en 100 años... en 100 años mis bisnietos, quién sabe, pues van a decir como, bueno, o sea, no, o sea, siempre fuimos minoría cuando realmente, claro, cuando realmente no es así. Y esto es supremamente nocivo y de mucho cuidado, pero entonces las comunidades negras tenemos una voz, y tenemos una voz muy fuerte, pero no tenemos el apoyo del resto del país. Y eso hace que las cosas sean pues un poco más complejas.
Y eso nos da paso para hablar lo peligroso del mestizaje. ¿Se acuerdan que hace un momento les mencionaba lo peligroso de colocar a la persona criolla como el colombiano ideal? O sea, realmente el mestizaje es una forma de blanqueamiento progresivo. O sea, está escrito, se convirtió en una promesa de inclusión de la comunidad, de los ciudadanos. Entonces, oye, si tú quieres gozar de los derechos de los españoles, o bueno, algo parecido en realidad, porque entonces precisamente por eso los criollos pues hicieron su revolución independentista. Entonces hacían casamientos con personas blancas, adecuación de los valores, de la religión y todo lo demás. ¿Qué es lo peligroso de esto? Basados en discursos biológicos que le atribuían características raciales a las diferentes poblaciones, médicos y políticos emprendieron campañas reformistas con el fin de mejorar la raza colombiana. Entonces no queríamos personas negras porque ya en ese momento los indígenas pues tenían la aceptación porque habían aceptado la religión. Entonces, las ideas de vigor y de salud en la regulación de la sexualidad fueron interpretadas en un marco nacional. Las personas negras no se pueden reproducir. Si tú permites que tus esclavos se reproduzcan, es porque vas a vender al niño o la niña como otro esclavo. Entonces, esto realmente creó un nuevo horizonte que claramente favorecía a las clases históricamente favorecidas. Entonces, claramente los grupos racializados nos ubicamos en la base de la pirámide, a nadie le importamos. Entonces fuimos claramente el principal objetivo de la acción higienista o del blanqueamiento de todas las élites blancas. Peligrosísimo acá. De acuerdo con la corriente del positivismo y del darwinismo social y la antropología forense, difundieron la visión de la generación adjudicada a las clases peligrosas y legitimizaron su proyecto de limpieza diciendo como que entre esas clases peligrosas pues claramente están las personas negras. Entonces la virtud sexual de todos estos grupos era motivo de desconfianza y se pensaba que su grado de moralidad no era lo suficiente para poder asimilar, claro, todas estas libertades que traía la modernidad, porque claro, lo español, lo eurocentrista se consideraba moderno, se consideraba lo mejor, se consideraba como, bueno, esta es la meta a la que queremos llegar. Entonces las personas negras esclavizadas, suena hasta irónico decirlo, no podían asimilar tales avances sociales. Entonces, en este sentido, empezó como todas estas clases dirigentes a como frustrar esto. Pasó algo en Bogotá, les cuento rapidito. En Bogotá, o sea, la clase obrera se empezó a decir como, bueno, es que el indio que sufre esta enfermedad de la chicha por exceso de chicha, entonces empezaron toda una persecución contra las chicheras que normalmente eran mujeres, y eso fue algo supremamente racista, porque es que entonces decían, no, es que el indio ese que puede sufrir de sífilis, de esta enfermedad toda extraña, que además tiene una forma sexual supremamente inmoral. Entonces, o sea, incluso a las personas indígenas el blanqueamiento también las afectó. O sea, sistemáticamente y de forma descarada lo hicieron. Y si uno hace una retrospectiva de la historia, o sea, uno es como, wow, o sea, vamos a hablar de la importancia ahora de los territorios protegidos y posibles. ¿Por qué es importante que se protejan los territorios de las personas negras en este país? De las indígenas hay mucha más claridad. ¿Se te bajó el volumen o me parece? Sí, no, es que era como un caption, entonces era como... Ya. No, Lau, es que No, pero el se te tuyo. escucha súper bajita la voz. Sí, Lau. A ti. sí, el tuyo, Laura. Ah, ok, ¿me escuchan mejor? No, No, todavía está bajito. te estábamos escuchando un cañón. Que sepa Voy a Buenaventura. hablar por acá, no sé si me puedan Sí, escuchar. ahí está mejor. Ahí está mejor. Dale. Bueno, entonces, ¿qué pasa con
con los territorios protegidos de las personas negras. Es supremamente importante porque entonces nos desmovilizaron a esta parte, ¿no? Entonces el Pacífico colombiano, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con una ubicación supremamente estratégica, pero entonces pueblos supremamente olvidados y supremamente empobrecidos de forma sistemática. Entonces, es importante la protección de estos pueblos porque realmente hay una conciencia ancestral en el manejo de los mismos que es importante rescatar. Además, también es una forma de reivindicación, ya que o sea, las personas negras no son como aceptadas en ningún otro lugar. O sea, las personas negras aquí en Bogotá, la mayoría viven en barrios con condiciones supremamente precarias, en el centro del país y todo lo demás. Entonces, por eso es muy importante que tengamos territorios seguros para las personas de nuestra comunidad y que sean posibles. Posibles nos referimos a que podamos pasar de sobrevivir a vivir. Eso es bastante importante, o sea, realmente en nuestros territorios sobrevivimos. Sobrevivimos con una sonrisa, sobrevivimos comiendo delicioso, sobrevivimos bailando, pero sobrevivimos, no vivimos. ¿Por qué? Porque el olvido estatal, porque el racismo sistemático, porque el racismo estructural, o sea, ha hecho un daño casi que irremediable. Y bueno, me gustaría saber si alguien sabe, ay, perdón, se me está escuchando en ambos lugares, ¿qué es la interseccionalidad? Bueno, la interseccionalidad sirve para analizar y teorizar sobre los enfoques de sistemas de opresión. ¿Qué nos dice básicamente? Mira, una persona puede ser oprimida de muchas formas. Somos un país tercermundista, ya estamos oprimidos, pero no es lo mismo ser negro en un país tercermundista, no es lo mismo ser negra, no es lo mismo ser mujer, no es lo mismo ser negra, claramente mujer lesbiana en un país tercermundista, y no es lo mismo ser una niña lesbiana negra en un país tercermundista. Entonces lo que hace es, mira, hay violencias sistemáticas, complejas y simultáneas. ¿Qué nos permite la interseccionalidad? Revisar el privilegio y poder ayudar. Realmente poder decir, oye, o sea, yo estoy en la capacidad de ayudar, de ser agente de cambio, o realmente decir como, bueno, o sea, mira, realmente son muchas cosas las que me están intentando colocar como el pie encima. Entonces, ¿cómo creamos condiciones dignas para todos y todas? ¿Cómo bajamos esos niveles de intersección, de marginalidad? ¿Cómo hacemos que no se entrecrucen estas opresiones? Esto además nos permite reconocer la urgencia de las luchas, de que todas las luchas se interseccionen entre sí. Por ejemplo, el feminismo a veces es como, bueno, no reconocemos que las mujeres negras son las mujeres más afectadas. O sea, sí, las mujeres en general, pero las mujeres negras, las mujeres indígenas. Entonces, si se va a caer, tenemos que tumbar todo, el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo y claramente el racismo. Entonces, también pasa entre los antirracistas que no reconocían al género como un factor que hacía que te oprimieran más. Entonces, claro, o sea, no es lo mismo un hombre negro donde probablemente tenga más presencia que lo respeten a una mujer negra que es supremamente sexualizada, que la tratan como un objeto, literalmente. Entonces, lo que hace la interseccionalidad es sensibilizarnos con lo evidente para poder atacarlo de raíz. Nos permite ver todo de forma sistémica, todos los problemas. Nos permite ver las dinámicas de privilegios, qué personas se encuentran en punto de intercepción entre las distintas desigualdades para poder ayudar a esas personas. En este país, las personas que están en este punto de intercepción crítico son los niños y las niñas de comunidades negras y de comunidades indígenas. O sea, no se imaginan el riesgo que corren, no se imaginan los peligros. Entonces, enfoquémonos en ellos. Yo sé que como mujer negra también estoy sufriendo, pero, o sea, no se compara con lo que está sufriendo en la infancia.
Entonces, cuando tenemos un perfil sociodemográfico que dice que las personas negras están llenas de personas jóvenes, hay una pobreza estructural donde se duplican claramente los niveles de marginalidad. Por ejemplo, si lo comparamos con personas que se autodefinen blancas o no afrodescendientes, tenemos un 78% más de marginalidad y hasta un 24% de desventaja con las personas, con los hombres de la misma etnia. Entonces, por eso es súper importante que todas las luchas, cualquiera que ustedes defiendan, chicos y chicas, no importa, seamos interseccionales, miremos quiénes son las personas, porque a veces cometemos desde nuestra búsqueda de nuestra lucha generalizar a todos, o sea, realmente hay personas que pueden estar pasando por cosas mucho más fuertes, diríamos coloquialmente que están mucho más jodidas y que sean esas personas el foco al cual queremos ayudar. Como ustedes ven aquí en esta diapositiva de la interseccionalidad, está una persona negra, muchas personas en el bus y dice como aquí, nadie se quiere sentar, ¿quién se sentaría al lado suyo? Hueles mal, no estás presentable, me vas a robar, me paso la esquina, prefiero estar embarazada y parada en el Transmilenio que me aplasten la barriga, y son cosas que pasan. O sea, son cosas que pasan, son cosas que a mí me han pasado. Y claro, yo digo, bueno, mejor me voy sola, tengo donde poner el bolso. Pero realmente no se imaginan el daño que le pueden hacer, por ejemplo, a un niño o una niña joven este tipo de situaciones. O sea, no sabemos la fortaleza de las personas y cómo este tipo de cosas, comentarios y acciones pueden realmente dañar a una persona y ahora sí contribuir a este mal estereotipo que se tiene. Y ya pasando a una parte más chévere, vamos a hablar de forma rápida del gran avance de la etnoeducación en nuestro país. La etnoeducación es toda una reivindicación al lenguaje como factor importante de la abolición del racismo. Es una herramienta real hacia la construcción de plurietnicidad en nuestro país. Es donde realmente las personas de las comunidades negras, o sea, muy probablemente mis primos, sobrinos, quizás hijos e hijas, no vayan a crecer como yo sin saber el nombre al menos de un independentista negro. Porque ahorita hay profesores específicos que pues trabajan todo el tema de etnoeducación y realmente la educación es el arma más poderosa, así que pues este es un avance sin precedente en nuestro país. Y ahora vamos a pasar por las expresiones de resistencia y vamos a poder entender un poquito más la música o toda esta cultura negra que a veces nos puede llegar a gustar tanto. Entonces vamos con la literatura. Lo crucial de lo escrito para la memoria de los pueblos negros que empiezan sus sentires y sus realidades. Lo que está escrito no se pierde. La historia negra se ha perdido mucho porque somos de tradición oral, pero entonces leámonos a Arnoldo Palacio, a Manuel Zapato Olivella, a Mari Grueso Romero. Esta es una poeta que van a amar. Tienen que leerla. O sea, realmente es una señora con esa fortaleza que no la estás escuchando, pero que en cada letra se siente el sentir de los pueblos, sin odio, sin rencores, solo desde el reconocimiento de nuestra realidad. Y a todos los ejemplos que tenemos aquí en pantalla. Y ahora vamos a pasar. ¡Ay, por Dios! A la música. Les traía este video que me encanta muchísimo y les voy a explicar. Como que se los voy a colocar a escuchar y explicándole un poquito de la importancia del arte y la música. Yo ya me voy. Bueno, tenemos en inicio gritos o arrullos de las mujeres negras normalmente. Esto pasaba cuando las iban a violar. Entonces tenían que dar aviso a otro grupo de mujeres o tenían que dar aviso a otros hombres para que vinieran a socorrerlas. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres negras dijeron como, bueno, o sea, sistemáticamente, o sea, la violación... La uno se te está escuchando muy bajito. ¿Me escuchan mejor? Sí. Entonces, ¿qué
pasaba con las mujeres negras, o sea, el primer grito era un grito de alerta, de ayuda, muy probablemente va a venir un acosador, un violador. Entonces, esto es lo que escuchamos en primer momento. ¿Qué pasa después? Que entonces las mujeres empezaban a seducir con sus voces, claramente con sus bailes. Ay, se me dejó de compartir. Empezaban a con sus voces, con su baile, a conquistar a estos hombres, para entonces después pasar a una etapa de trance. ¿Me escuchan? Bajito. Otra vez. Qué extraño. Ahí sí. Entonces, bueno, conquistaban a los hombres, alertaban primero a las mujeres y a los otros hombres de su tribu. Los conquistaban con sus movimientos de cadera que claramente les podemos conocer. Y después los hacían entrar en una etapa de trance con unos sonidos bastante particulares. Entonces, en esta etapa de trance lo que hacían era atacar a sus violadores y poder escapar. Fue una de las formas más eficientes para que las personas negras pudieran escapar de sus amos y amas y pues claramente poder evadir la violación. Entonces, esto es importante porque a veces como que hacemos apropiación cultural y demás, pero entonces realmente hay como todo un trasfondo, ¿no? En el arrullado, en el curulao, en el patacoré, en todo lo demás, o sea, podemos ver cómo lo hacían para mantener su estado físico, cómo lo hacían para no perder capacidades de navegación. Entonces, mira los pasos que hacen como si estuvieran con un canalete, cómo lo hacían para protección, cómo cuando podían escapar arrullaban a sus hijos e hijas para que no lloraran y pues no fueran descubiertos. Y pasamos por que es arte y música. Les tengo un video, con esto finalizamos, pero es un video bastante importante que creo que todos y todas deberíamos ver. Negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Ya me han dicho que para ser negrita soy bonita. ¡Negra! Ya se han cruzado la calle por mi color de piel. ¡Negro! Ya me han dicho que soy de pelo malo. ¡Negra! Ya me han dicho que no soy tan negro. ¡Negro! Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¿Negra? ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Perdón. Se fue el volumen, Laura. No se está escuchando el video. No se está escuchando el video. ¿Lo escuchan ahí? No. ¿Ahí? Y en adelante. Bueno. No sé por qué no se escucha el video. Quiero laciar mi cabello. Ahora sí. ¿Por qué no lo atrasas un poco? Claro que sí. Yo no sabía que era negra. Eso. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Ya me han dicho que para ser negrita soy bonita. ¡Negra! Ya se han cruzado la calle por mi color de piel. ¡Negro! Ya me han dicho que soy de pelo malo. ¡Negra! Ya me han dicho que no soy tan negro. ¡Negro!
Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. Y qué lindo suena. Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Y negro, 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 negra soy. Levántense, fiesta. Pacific Dance. Mali mostra como se faz. 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 Mata minha nengue, mata minha nengue, mata minha nengue, mata minha mata. Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Avanzo segura. Avanzo y espero. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que el negro azabache fuera mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. ¡Negro! Y vale, por último, así de forma repito porque ya se nos acabó el tiempo, es como las trenzas de las mujeres negras marcaban los caminos por los cuales iban a huir. Entonces se hacían trenzas tejidas que realmente eran mapas. Se hacían trenzas tejidas que realmente eran mapas para que las personas pudieran oír. Y con esto, compañeros, compañeras y profesor, les invito a que realmente construyamos la plurietnicidad de este país, que realmente apostemos por la abolición del racismo, que realmente no nos quedemos con estos sesgos postcoloniales que, con aspiraciones traídas de afuera que tanto daño nos han hecho. Apreciemos lo nuestro, pues apreciemos lo valioso, hagamos un puente entre lo que nos trajeron las colonias y un puente en lo que nosotros como pueblo tenemos. No los miremos con los sesgos de que lo negro y lo indígena es salvaje. Cuestionemos la modernidad y dejemos de categorizar y avancemos. Pues Laura, muchísimas gracias. Ese video estuvo espectacular. Qué coreografía, ¿viste? Y qué mensaje. Estuvo espectacular, muy bueno, valió la pena. Pues Laura, creo que Olga tiene algo que decir. No, sí, profe, pues felicitar a Laura por el tema, porque pues en realidad es algo que nos toca a todos, o personalmente a mí. Me da mucha tristeza saber pues en las condiciones en que siempre ha estado nuestro pueblo, tanto para los indígenas como para los africanos traídos a nuestro territorio. Y pues yo personalmente los veo como personas normales. Nunca he tenido afortunadamente esos sesgos en mi familia ni en las personas que me rodean. Y pues, no, felicitarla por la exposición, estuvo muy chévere, muy bonito. Profe, yo también le quiero decir que muchas gracias, de verdad, hay muchas cosas que yo desconocía
claramente no soy racista en mi familia, yo digo que soy de raíces negras porque lo soy. Tengo familia negra y me encanta decirlo, orgullosamente la tengo. Claramente habían datos que no tenía conocimiento, aprendí demasiado el día de hoy. Con nota ya estoy discriminando a una persona y me parece que falta mucha más conciencia en Colombia. Y lo que dice Laura y lo que me dejó de enseñanza hoy es que nosotros venimos de raza negra, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y me quedo con eso y súper claro, Laura, el tema. Te felicito mucho. Acuérdense que todas las mujeres vienen de Sofía, ¿no? Una negra africana, ¿no? Todas. ¿Alguien quiere rematar el tema? Una opinión más. Sí, profe, que la verdad nos abrió un poquito más los ojos, nos abrió un poquito más los ojos de esa cultura, de la cultura y de como del género, porque uno tiene, yo tengo una amiga también de la costa de Chocó, pero ella, de pronto como dice Laura, le cambiaron el pensamiento de que tenía que mastizarse a blancura su piel, que entonces yo creo que esa es porque ella tiende a ser blanca, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, han perdido ya las raíces, pero es por eso, por la familia. Está en proceso de blanqueamiento. Sí, pero bueno, es por la familia. Ya tú la puedes devolver. Sí, ya ahorita devuélvese. Puedes posicionarla, claro. Dice, venga, le invito a ver esto, mire esto. Chévere. No, y con respecto al video, profe, es de la señora Victoria Santa Cruz, que es una negra peruana, cantante, bailarina, y yo ya había escuchado esta canción y realmente me encanta, me fascina. Me gusta mucho el video que ella tiene. Obviamente el que colocó Laura pues es de nosotros, pero vale la pena verlo, es muy bonito. Yo no había visto el video y he visto varias cosas, o sea, he visto varias exposiciones al respecto, pero la verdad, Laura, para mí ha sido la mejor exposición primero del tema, y he visto muchas exposiciones, estoy desde el 2015 acá guiando clase y en esta materia, y la verdad me parece espectacular, me pareció muy bueno, te felicito, me encanta cuando uno defiende lo suyo con esa pasión, el solo tono de voz tuyo es convincente, ¿me entiendes? Ahí nomás queda uno atrapado. Te felicito, te respeto mucho. Yo sí tuve una novia negra que se llamaba Consuelo, que era espectacular y que me la quitó un hijo de madre negro. ¿No yo? O sea, volvió a sus raíces, no estaba con el blanqueamiento. ¿Sí? No, yo con gusto colaboraría, pero no se pudo. En serio, era hermosa. Niños, no más, estamos felices, ganó Colombia, mañana hay paro nacional, otra vez, y creo que hoy aprendimos mucho de las dos exposiciones, tuvieron muy buenas ambas, me parecieron muy, muy, muy oportunas. Entonces nos vemos mañana, ¿a qué horas? ¿A las 6, profe? A las 6, me parece bien, sí. Entonces nos Profe, vemos. pero por lo del paro, pues no sé a qué hora nos dejen salir del trabajo. A las 7 mejor. O si quieren nos ponemos a las 7 para que, sí, bueno, a las con 7 eso entonces, tenemos, ¿les parece? Entonces nos vemos mañana, último día a las 7, traigan con qué celebrar nuestra despedida. Pañuelitos. Mi emocionalidad me va a traicionar, pero bueno. No, gracias. Descansen. Aunque no lo crean, los amo a todos. Chao. Nos vemos. Vale, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. Chao todos. Chao, profe, que descanse. Chao, Sergio, nos vemos. Chao, Carlitos. Feliz noche, profesor. Feliz noche. Lo mismo. Compañeros. Chao, Dana.